Muy buenas a todos, chicos, hoy estamos aquí una vez más en este nuevo tema de historia. En esta ocasión vamos a ver el tema 4, titulado Los reinos cristianos y la península ibérica en la Edad Media. Punto número 1. Los primeros núcleos de resistencia. El término reconquista comienza con la batalla de Covadonga, y un personaje muy importante es Don Pelayo. Como ya sabemos, los musulmanes invadieron la península ibérica, pero no la invadieron entera. Quedaron unos 4 núcleos aislados en la zona de la cordillera cantábrica y en la zona de los Pirineos. Por lo tanto, la reconquista, que comienza con la batalla de Covadonga, se refiere a la actividad militar que llevan a cabo los cristianos entre los siglos VIII y XV sobre el territorio ocupado por los musulmanes en la península. Esta lucha tiene un doble sentido. Por un lado, el sentido religioso, que es la cruzada de los cristianos contra los infieles musulmanes, y por otro lado, político, pues presenta al reino de Asturias como continuador del reino visigodo de Toledo. Tras la invasión musulmana de la península ibérica, surgieron en la franja cantábrica y los Pirineos los primeros focos de resistencia, que llegarán a ser 4 grandes entidades políticas cristianas. Estos 4 núcleos de resistencia son el núcleo asturiano, el núcleo pamplonés, el núcleo aragonés y los condados catalanes. El núcleo asturiano. Punto de partida de este reino fue la batalla de Escaramuza de Covadonga. Alfonso III lo transformará posteriormente en el reino de León, y en el siglo X el conde Fernán González reunirá varios territorios dispersos y formará lo que se llamará Condado de Castilla. El núcleo pamplonés, del que surgió el reino de Navarra. El reino de Pamplona, futuro reino de Navarra, surgió en el siglo IX. Una política de enlaces matrimoniales permitió la incorporación del condado de Aragón. El núcleo aragonés, del que surgió el reino de Aragón. Tras la unión con Navarra y tras la muerte de Sancho III, surgirá como reino en el siglo XI. Los condados catalanes son un conjunto de condados integrados en la monarquía carolingia desde el siglo VIII. El matrimonio del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, con la doña Petronila, hija del rey de Aragón, en el siglo XII, constituye el origen del reino de Aragón y Cataluña. Llegamos al punto número 2. Principales etapas de la Reconquista. Del siglo VIII al X, los musulmanes eran militarmente superiores a los reinos cristianos, que se limitaron a ocupar territorios casi despoblados, como la cuenca del Duero. En el siglo XI, el califato entra en crisis y se fragmenta en los reinos de taifas. Alfonso VI, rey de Castilla y León, conquista en el 1085 el reino de Toledo, de gran valor estratégico. Los musulmanes reclaman la ayuda de los almorávides que frenan el avance de Castilla. A mediados del siglo XII, coincidiendo con la decadencia almorávide, se culmina la conquista del Valle del Tajo, tomando Lisboa y el Valle del Ebro hasta Tolosa. En el siglo XIII, los reinos cristianos se unen en un ejército que derrota a los almohades en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, en el 1212, y despeja el camino hacia el Valle del Guadalquivir. Aragón se anexiona Mallorca, Ibiza y el Reino de Valencia. Portugal conquista Faro, y Castilla culminó con Alfonso X el Sabio la conquista de Andalucía y se incorporó el reino de Murcia. Ya solo quedará en manos de los musulmanes el reino nazarita de Granada. Pasamos al punto 3, las formas de ocupación del territorio y su influencia en la estructura de la propiedad, modelos de repoblación y organización social. Entendemos por repoblación la instalación de nuevos pobladores para conseguir el dominio definitivo del territorio reconquistado, al encargarse de su defensa, el cultivo de las tierras y la integración de la población conquistada. Modelos. En los siglos VIII y XI. La repoblación de las llanuras. La sociedad de estos primeros núcleos cristianos era rural y atrasada, con algunas pequeñas ciudades. Eran pueblos montañeses, pastores y poco romanizados. Estaban aislados de Europa y eran muy dependientes del Al-Ándalus. De los siglos VIII al X se aplicó la presura, que era la ocupación de las tierras despobladas.
al norte del Duero y al pie del Pirineo. El resultado fue una zona de pequeñas y medianas propiedades de hombres libres. En los siglos XI y XII se dio la repoblación concejil, entre el Duero y los montes de Toledo y el Valle del Ebro. El rey otorgaba una carta puebla o fuero, que es un conjunto de derechos. Los nuevos pobladores disponían de un solar para la casa y tierras. En la primera mitad del siglo XIII se repobló el Valle del Guadiana, Teruel y el norte de Castellón, zonas extensas y poco pobladas en cuya conquista destacaron las órdenes militares, por lo que las nuevas tierras se dividieron en encomiendas, a cuya cabeza estaba un caballero a la orden correspondiente con el cargo de comendador. Predominan así los grandes latifundios dedicados a la explotación ganadera. En la segunda mitad del siglo XIII, los territorios conquistados fueron repartidos entre sus conquistadores en función de su rango social. El resultado fue la adquisición de grandes latifundios por la nobleza, la iglesia y las órdenes militares. Llegamos a la organización social. La sociedad estamental y las minorías religiosas. La sociedad de los reinos cristianos estaba organizada en 3 estamentos con una función específica: los que oran, los que guerrean y los que labran la tierra. Siglos VIII al XI. La sociedad de los nuevos reinos cristianos estaba en un proceso de feudalización. La corte era ambulante, los nobles eran guerreros con ejército y fortalezas, tenían el mismo papel los monasterios y los obispos. Las relaciones entre señores, laicos o eclesiásticos y campesinos no eran homogéneas. La economía era de subsistencia, basada en la agricultura, y el escaso comercio se basaba en el trueque. Las ciudades eran pequeñas y ligadas a las funciones políticas y militares. Siglos del XI al XIII. Aumenta el poder y la propiedad de la tierra en manos de la nobleza guerrera. Se incrementó asimismo el poder a las propiedades de la iglesia, disminuyeron las propiedades y las libertades de los campesinos. Las tierras podían ser de 2 tipos. Tierras de realengo, que en ellas los campesinos eran propietarios y dependían directamente del rey, y tierras de señorío, en las que los campesinos dependen de un señor laico o eclesiástico, que deben de pagar rentas por cultivar los campos del señor. También había jornaleros, que labraban la tierra del señor a cambio de un salario, que podría ser parte de lo cosechado. Los judíos vivían en las ciudades, donde trabajaban en diversos oficios, como artesanos, comerciantes, prestamistas o médicos. Vivían en barrios separados, también llamados aljamas, donde mantenían sus autoridades religiosas y judiciales. Pasamos al cuarto punto, la diversidad cultural, cristianos, musulmanes y judíos. Entre los siglos XI y XIII se produce en los reinos cristianos de la península un despertar cultural motivado por 2 estímulos: la apertura de las influencias de Europa occidental y el contacto más estrecho con el andaluz. Los monasterios serán fundamentales, como transmisores de las nuevas ideas culturales que vienen de Europa. El contacto con los musulmanes y la cultura árabe propició el conocimiento de los filósofos griegos, romanos, persas, hindúes y judíos. En estos centros, los textos se traducían a lenguas romances. De este periodo son obras tales como el Cantar del Mío Cid, escrito en el 1027. Y por último llegamos a las manifestaciones artísticas. A partir del siglo XI se desarrollará el románico, que sintetiza elementos del arte romano, bizantino y prerrománico. La arquitectura se caracteriza por emplear el muro, que sirve como básico de sostén, aparte de la columna, el arco de medio punto y la bóveda de cañón. Destacan la Catedral de Santiago de Compostela y el Monasterio de Domingo de Silos. La escultura es antinaturalista, decorativa y doctrinal en los templos, recubriendo capiteles, tímpanos y arquivoltas de las puertas. La pintura es también antinaturalista, sin perspectiva, con trazos lineales y colores planos. Desde finales del siglo XII se desarrolla un nuevo estilo, el gótico.
expresión de una nueva sociedad marcado por el incipiente desarrollo de la burguesía y el comercio en el marco de las nuevas ciudades. La arquitectura se caracteriza por la luz y los espacios verticales, gracias a las innovaciones constructivas, como son el arco ojival, la bóveda de crucería y arbotantes, que liberan los muros que se pueden cubrir de vidrieras. Destacan las catedrales de Burgos, León, Toledo, Gerona, Barcelona y Palma de Mallorca. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que hayas aclarado dudas y te haya gustado. Nos vemos con el siguiente tema. Un saludo.